cuenta que me equivoqué. Contra ti yo pequé. Mis fuerzas no dan más. Perdóname, mi rey. Cuando tu amor más me mostrabas, más me alejé. Me equivoqué. Y hasta el fango del abismo yo pequé. Por eso he venido a decirte que... La Diócesis de Ipiales y la Comisión de Catequesis presentan su programa Mi Casa, Mi Mejor Catequesis. El secreto de los que triunfan es oír primero la opinión de Dios. La catequesis te hace saber esa opinión. Bienvenidos. Queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este tercer programa de Mi Casa, Mi Mejor Catequesis, donde estaremos reflexionando pues la primera unidad, Dios tiene un proyecto con mi vida, y damos la bienvenida también al Padre William Pantoja, director de la catequesis de nuestra diócesis de Ipiales, y también al seminarista Jairo Pérez. Bienvenidos a este tercer programa de Mi Casa, Mi Mejor Catequesis. Gracias, Cristian. Hoy estamos en este programa Me Conozco. Recuerden que hemos venido ya con 2 programas con este tema precisamente, ¿no? ¿Cierto? Mi proyecto de vida, cómo hacer un proyecto de vida. Hay una frase que es interesante. Antes de decir a alguien te quiero, tenemos que saber decirnos me quiero. Creo que eso encierra todo lo que vamos a trabajar hoy en este tema. Muy bien, seminarista, bienvenido también a este programa. Un cordial saludo para todos. La idea en este tema, entonces, como ya lo dice el Padre William, es tratar de continuar ahondando nuestro proyecto de vida. Sabemos que el proyecto de vida hoy nos exige tener claridad en lo que somos primero, conocer nuestra realidad, y entonces hoy en este tema queremos dar a conocer un poco de qué se trata, conocernos a nosotros mismos. Muy bien, entonces los invitamos para que escuchemos un cantico que se llama Renuévame, y también vamos a hacer un momento de oración para iniciar este tercer encuentro de Me Conozco. Primera unidad, Dios tiene un proyecto con mi vida. Padre Santo, en el nombre de Jesús invoco tu misericordia y me dirijo a ti para que me toques y me des una buena y justa imagen de mí mismo y una verdadera autoestima en Cristo Jesús. Señor, ten piedad de mí. Señor, me he sentido indigno, inapropiado, inferior, me he sentido tímido, fastidioso, o que no hago nada bien. Me han criticado y llamado por apodos que no me gustaron y me han hecho sufrir. Me siento inseguro y no amado. Señor, ten misericordia de mí. Señor Jesús, llévate mis sentimientos de fracaso, de vergüenza, decepción, culpabilidad, timidez, ira o enfado. Te pido que me liberes de estos sentimientos y emociones que me han mantenido en la esclavitud y me han apartado de vivir una vida plena como varón. Señor, ten misericordia de mí. Te ruego, Señor, que sanes todo lo herido y roto que hay en mi persona. Ayúdame a amarme, a aceptar tu perdón, a perdonarme y a perdonar a todos aquellos que me hayan causado injusticias. Padre, madre, hermanos, tíos, abuelos, primos y demás parientes, profesores, sacerdotes, compañeros de trabajo, jefes, vecinos y amigos. Cualquiera, Señor, que no me haya mirado con cariño y que me haya rechazado consciente o inconscientemente. Señor, devuélveme una buena imagen de sí mismo, aquella con la que yo fui concebido, como un varón, y que pueda verme como tú me ves especialmente, único, digno, hermoso, para que yo llegue a ser la persona que tú creaste y quieres que sea. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, después de haber realizado nuestra oración, también los invitamos a escuchar un hecho de vida bastante motivador, El Castillo del Silencio. Hecho de vida, El Castillo del Silencio. El pequeño Elías vivía en un lugar muy lejano. Elías siempre estaba hablando y haciendo mucho ruido. Pero Elías tenía un problema, no sabía lo que le gustaba.
desconocía qué sabor de helado era su preferido, no sabía tampoco cuál era el color que más le gustaba, ni tampoco qué es lo que le gustaba hacer. Todo el mundo tenía gustos muy definidos y sabían cómo eran y lo que les gustaba. A su hermana le gustaban los helados de fresa y el color azul, y le encantaba pasear en bici. A su amigo le encantaba nadar y le gustaban los helados de vainilla. El color preferido de este era el amarillo. Al abuelo le encantaban los helados de menta y el color naranja, y disfrutaba leyendo. Y así todo el mundo que Elías conocía tenía gustos y aficiones definidos. Elías, en cambio, dudaba del sabor de helado que más le gustaba, desconocía cuál color era su preferido y solía hacer muchas cosas, sin hacer ninguna porque no sabía qué es lo que le gustaba hacer. Una tarde, en la que Elías estaba disgustado, pensando en esto y sin saber qué hacer, porque desconocía lo que le gustaba hacer, su abuelo se acercó a él. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Por qué no te vas a jugar o a dar una vuelta con bici con tu hermana? Elías respondió: No me voy porque no sé lo que me gusta hacer. Ni siquiera sé cuál es mi color preferido o el sabor de helado que me gusta. El abuelo le dijo entonces: Eso es porque siempre estás haciendo mucho ruido y no te escuchas a ti mismo en tu interior. Sabes perfectamente lo que te gusta, pero debes escucharte a ti mismo para saberlo. ¿Y cómo hago eso, abuelo? preguntó el niño. Ven conmigo. Juntos fueron al desván de la vieja casa del abuelo, y el abuelo le explicó: Este desván en el que nos encontramos no es un desván normal y corriente. Cierra los ojos y escucha. ¿Oyes algo? En el desván no se oía nada. Elías negó con la cabeza porque solo se escuchaba el silencio. El abuelo continuó explicando: Este desván es mi castillo del silencio. En realidad no es un desván, es un lugar mágico al que yo lo llamo Castillo del Silencio. Aquí vengo cuando necesito encontrarme a mí mismo y saber qué es lo que me gusta. Aquí me quedo callado, en silencio, y entonces puedo escucharme a mí mismo. Y es mi voz interior la que me dice lo que quiero saber. Elías se quedó en aquel lugar mágico, el castillo del silencio de su abuelo. Se quedó callado, y en un principio pensó que era aburrido y que no servía para nada. Pero cuando llevaba un rato callado, escuchó su voz interior, y esta voz le dijo lo que quería saber. Desde aquel día, Elías sabía que sus helados preferidos eran los de chocolate, que el color que más le gustaba era el verde, y que le encantaba patinar. Desde entonces, cada vez que quería saber algo sobre sí mismo, acudía a aquel castillo del silencio a escucharse a sí mismo. Bueno, después de haber escuchado este hecho de vida, queremos reflexionar acerca de algunas preguntas que son importantes para el desarrollo de este tema. ¿Qué es lo que pensaba Elías? ¿Por qué crees que no sabía qué es lo que le gustaba? ¿Cómo crees que se sentía? ¿Por qué tenía de especial el desván de la casa del abuelo? ¿Por qué estando en silencio encontró las respuestas? ¿Cómo crees que se sintió al saber qué es lo que le gustaba? ¿Qué tuvo que hacer para saberlo? Cristian, qué interesante que es el hecho de vida, ¿no? Yo creo que hay varias cosas que decirles allí, sobre todo de algunas preguntas, ¿no? Cuando no nos escuchamos no sabemos lo que queremos. Ese es como el fondo del hecho de vida, ¿no? Entonces Elías, este muchacho, como andaba tan ocupado en tantas cosas, se había olvidado de sí mismo, ¿cierto? Creo que eso es lo que hemos escuchado en el hecho de vida. Jairo, creo que también podemos añadir algo más. Sí, o sea, miren, creo que en esta catequesis dirigida a jóvenes podemos ver cómo muchos de ellos están siempre en esa situación de indecisión, como este joven Elías. Se encuentran en esta situación de no saber qué hacer. Y hay veces, ¿no?, que una frase conocida es que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿no? Y a veces que en esa situación que nos encontramos, de no saber decidir, de no saber para dónde vamos, cualquier opción nos resulta buena. Pero aquí el caso del abuelo es llamativo. Ser capaces de silenciarnos, de entrar en nosotros mismos y de descubrir qué es lo que queremos, quiénes somos y también para dónde vamos.
Bueno, Padre William, contémosle también a todas las personas que están presentes en ese momento viendo esta catequesis. Bien sabemos que está dirigida pues para los jóvenes de confirmación, pero también nos han reportado que hay muchos de los padres de familia, muchas personas que les ha interesado el tema, que les ha gustado la catequesis, que les expliquemos un poco acerca de quién se conoce como persona, quién se conoce como se conoce a sí mismo, que es una de las situaciones pues bastante importantes y que debemos tener muy presente en el desarrollo de nuestra vida. Sí, el tema de hoy es me conozco, ¿cierto? Y entonces, miren que ya hemos venido haciendo la autobiografía, hemos venido diciendo que el nombre era importante, ¿cierto? Y ahora, bueno, ¿me conozco realmente? Y este problema no solamente es de los jóvenes, es de todos. Yo creo que hay o habemos adultos que todavía no nos conocemos, ¿cierto? Que no hemos interactuado con nosotros mismos. Jairo nos puede ayudar iluminándonos un poco sobre esa parte, ¿cierto? Bien, quisiera introducir este tema con un texto del Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 12. Por aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando amaneció, reunió a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles. Quisiera destacar, para iniciar con este texto, de que Jesús fue una persona que siempre estuvo en constante oración. Fue una persona que siempre estuvo pensando sobre sí mismo, pero también pensando en los demás. Una historia que me ha llamado la atención es en una serie que ha tenido bastante acogida, que se llama La Reina. Está ambientada en Inglaterra y cuenta la historia en uno de sus capítulos de un primer ministro que quería hacerse retratar por un pintor, y resultó que el pintor, las indicaciones que le había dado a él era de que lo pintase fuerte, vigoroso, de pie. Pero cuando el pintor presentó la obra a toda la población, este primer ministro parecía un bulldog. Estaba decrépito, estaba anciano, estaba ya totalmente casi muriendo. Muchas veces también en nuestra vida tenemos esa imagen, queremos ser pintados como vigorosos, fuertes, o nos hacemos unas imágenes idealizadas de nosotros mismos, pero nos hace falta también tomar conciencia de que en nosotros está todos esos rasgos de debilidad, de fragilidad, de fortaleza, de valores, todos al mismo tiempo, ¿no? Y entonces a veces nos idealizamos tanto que olvidamos también nuestra condición humana, y eso debe ser lo primero que debemos descubrir. Tenemos que conocernos primero nosotros como personas, sabernos valorar, sabernos descubrir quiénes somos. Creo que con eso podríamos introducir un poco. Bueno, Padre, a nivel un poco práctico para nuestros jóvenes, ¿cómo pueden empezar a conocerse a sí mismos con algo tal vez muy propio, tal vez con los gustos musicales? ¿Por dónde pueden empezar los jóvenes a conocerse? Sí, suena paradójico, pero podemos empezar con lo del hecho de vida, haciendo silencio. Creo que esa es la primera cosa que uno debe hacer en la vida. Cristiano, uno siempre anda preocupado y buscando ruidos, ¿cierto? Y buscando, por ejemplo, hoy los muchachos en internet y cosas de esas, pero no se han buscado a sí mismos. O sea, es mirarme a mí mismo para saber quién soy. Si yo soy capaz de mirarme a mí mismo, entonces voy a descubrir mis grandes cualidades, pero también mis grandes falencias. Y ese es un ejercicio diario, ¿cierto? Hay un ejercicio que es como interesante y hasta chistoso al principio, pero es muy bueno, y es hablarse uno mismo al espejo. Sentarme frente al espejo y contarme quién soy. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué aspiro? ¿Qué quiero? Eso es una cosa interesante que hay que hacer siempre. Ahora, nosotros siempre sabemos de los demás, ¿no? Y entonces nos gusta saber qué le pasa a este, qué le pasa al vecino, qué se puso el otro, pero no hemos hecho el ejercicio de mirarnos a nosotros mismos. Hay una cosa que San Agustín lo aplicaba a la Trinidad, pero yo lo voy a aplicar aquí a nosotros. Dice San Agustín que una cosa es la imagen que yo miro al espejo de mí mismo, y otra cosa es la imagen que yo tengo de mí mismo. Y eso es muy cierto. La imagen que yo reflejo en el espejo es una, y cómo creo que soy es otra. ¿Cuál es la idea? Que esa imagen que reflejo al espejo
y la imagen que tengo de mí mismo sea lo más coherente posible. Nunca va a llegar a ser igual, pero sea lo más coherente posible. ¿Por qué nunca va a llegar a ser igual? Porque o nos creemos, como en el cuento que nos contaba Jairo, un poco más, o nos creemos un poco menos. Pero la idea es que esa brecha la vamos juntando y la vamos haciendo cada día menos. Cuando yo logro eso, ¿qué logro? Estabilidad emocional, primera cosa. Muchos de nosotros, hijos, no sabemos cómo reaccionamos. No nos conocemos. No sabemos hasta dónde llegar, no sabemos qué nos hace daño, qué nos causa depresión, por ejemplo. Y entonces cuando yo no me conozco a mí mismo, cuando esa imagen que se muestra en el espejo y la imagen que tengo de yo es muy diferente, entonces me siento insatisfecho con mi cuerpo. Y entonces busco cómo recompensarlo. Entonces hay gente que piensa que la ropa lo hace mejor, ¿cierto? Entonces me pongo ropa de marca y ropa muy cara no porque quiero y porque me quiero dar el gusto, no, sino porque eso me hace sentir bien, como que eso tapara eso que yo no quiero mostrar. O lo contrario, ¿no? Hay gente que se muestra mucho, entonces me compro esa ropa más apretada y todo el cuento porque quiero mostrar esto, pero se han olvidado de que lo más importante es el ser. El físico y la parte exterior, un día como a todos se envejece y un día como a todos se muere. Pero el ser de la persona, cómo es, cómo se muestra a los demás, eso no desaparece nunca. Y eso es lo que tenemos que buscar. Lo que tenemos que buscar es esa intimidad con nosotros mismos. Ahora, ¿qué me da eso? Eso me da seguridad. Eso me da saber qué quiero. Yo les ponía el ejemplo, creo que fue el programa pasado. Yo quiero ser médico, pero tengo un pequeño problema. Yo veo sangre y me desmayo. Pues no puedo. Entonces eso es conocerme. Eso es hacer que esa imagen que proyecto en el espejo y esa imagen que yo tengo de mí mismo sea cada vez más coherente. Jairo, ¿algo más que decir de pronto? Quisiera como una experiencia, ¿no?, que nos sucedía en la pastoral vocacional el año pasado cuando hacíamos los encuentros vocacionales, y creo que Cristian, Padre William también los vivieron en su momento, ¿no? En la pastoral vocacional uno hace ese ejercicio que se le llama las tipologías. ¿Qué son las tipologías? Como colocar el ejemplo contrario a lo que se supone que es uno para descubrir quién es uno. Entonces, como colocando unos 3 ejemplos: el hombre erizo, el hombre que a toda hora, a todo momento tiene mal genio, lanza púas a todas las personas; el hombre caracol, que busca como siempre amarrar las cosas a su acomodo; o el hombre pulpo, ¿no?, que siempre está como buscando el dinero. Era como los ejemplos que podría recordar en este momento. Y miren que cuando los muchachos hacían este ejercicio, colocaban yo no soy esto, soy lo otro, sin saber que cuando se hacía el ejercicio después descubrían de que tienen muchas de esas características, sea de este hombre erizo, del hombre pulpo, del hombre cerdo, en fin, de los diferentes ejemplos que están ahí. Entonces miren que es importante conocerse. A veces los muchachos como que se estrellaban, decían no, yo no soy esto, y se angustiaban y sufrían, porque en su imagen era una imagen, lo que les decía, a veces aumentada, una imagen que estaba mejor, pero cuando uno a veces ya comienza a chocar con sí mismo se encuentra con eso. En este tiempo de pandemia ha subido mucho lo que es el número de casos de violencia intrafamiliar. Y tristemente, ¿qué ha pasado? Y la explicación que nos encontrábamos en estos días es que muchos hogares han creído que han construido un hogar, pero se han dado cuenta que estaban viviendo entre desconocidos por los oficios, las ocupaciones, los trabajos. Se han encontrado de que vivían entre desconocidos, y entonces el hecho de no conocerse ha conllevado a tener choques, a tener peleas, confrontaciones, porque no nos conocíamos, no se conocían ni personalmente ni entre ellos. Y entonces miren que es importante conocernos, saber silenciarnos para entender un poco quiénes somos, y de esa manera también llevar unas buenas relaciones en este tiempo, y de todas maneras en el proyecto de vida también. Sí, cuando uno se conoce, perdóneme, cuando uno se conoce, acepta los juicios. Cuando uno no se conoce, le dan un juicio y lo tumba, ¿no? Alguien le hizo un comentario malo, por ejemplo, y se pone a sufrir y se pone a llorar. Pero cuando uno se conoce y se auto aceptado como es,
entonces el juicio no me perturba. Al contrario, me prende las alarmas para saber como que algo estoy haciendo mal, pero que es necesario cambiar, no que es necesario hundirme. Y ese conocerme empieza desde algo paradójico y muy bonito, empieza desde que nacemos. ¿Y saben cómo nos conocemos? Comparándonos. Y con la primera persona que nos comparamos es con nuestra mamá. La primera cosa que hacemos, y es inconsciente, no es que el niño de 1 año diga, a ver cómo soy con mi mamá, no. Es inconsciente cómo nos vamos comparando, y luego nos comparamos con los de nuestro mismo sexo, por ejemplo. Y entonces vamos adquiriendo un puesto en la sociedad, ¿cierto? Vamos adquiriendo un puesto en esta sociedad. Yo soy así, y así me muestro. Hay una cosa interesante, y hacer el ejercicio, los invito. ¿Cómo me ven los demás? Preguntarles, ¿cómo me ven los otros? O sea, yo para los demás, ¿qué proyecto? ¿Cierto? Y a veces es lo contrario a lo que pensamos, ¿no? Entonces yo pienso que a los demás proyecto como un ser buena gente, que me relaciono con los otros, amiguero, y resulta que no. Resulta que dicen, no, nos das miedo. Y entonces ese es cuando yo me conozco, hijos, cuando yo me he aceptado a mí mismo, soy capaz de tener un proyecto de vida coherente, ¿cierto? Soy capaz entonces de tener un autoconcepto mío capaz de generar cambios. El problema de los jóvenes, de todos los jóvenes y de todos los seres humanos, es que no hacemos un momento de pausa en la vida. Entonces siempre andamos ocupados y siempre andamos buscando respuestas donde no las hay. Entonces andamos buscando respuestas en otros, cuando la respuesta está en nosotros. Por eso los invito a todos los que llegan estos mensajes a que hagamos un alto en el camino. Nosotros le llamamos retiro o le llamamos desierto, un día de desierto. Yo los invito a que hagan un retiro. Y un retiro no simplemente consiste en que usted va y reza y ya. No. El retiro es el momento para estar solo. Por eso se llama también desierto. Uno en el desierto está con uno mismo, nadie más. Y lo que importa en el desierto eres tú, nadie más. Qué error que a veces cometemos cuando ya estamos grandes y somos padres de familia, que pensamos siempre en los hijos, pero no pensamos en nosotros. Les aseguro que muchos de los que me escuchan y me ven, que son padres de familia, incluso los que están aquí, si van a un desierto, lo primero que van a pensar en su cabeza es sus hijos. ¿Y qué voy a hacer con mi hijo? ¿Y qué está pasando con mi hijo? Pero no estamos pensando, bueno, ¿y conmigo qué? Porque cuando yo estoy bien y tengo un autoconcepto mío bueno, pues voy a ser feliz. Y los otros también van a ser felices. Por eso, no te preocupes por lo que piensa el otro de ti. Preocúpate por lo que piensas tú de ti mismo. Y esa sí es una cosa que hay que hacerla. Y no hay que esperar a equivocarme para hacerla. Ahora, a ti joven, que estás en esa etapa de decidir, bueno, ¿yo qué quiero ser? Oiga, es que a mí me gusta hartísimo ayudar en... A mí me gustaría, por ejemplo, hacerme un taller de soldadura. Pero a mí me da miedo la corriente. Es como grave, ¿no? ¿Cierto? Yo quiero tener un taller de zapatería. Pero pues yo soy como flojito. Pues tampoco. Entonces la idea es conocerme para saber qué quiero. ¿Saben qué es lo interesante? Que cuando yo me conozco y cuando opto por lo que quiero, amo lo que soy. Lastimosamente hay muchas personas que no aman lo que son. ¿Les tocó? ¿Cierto? Y entonces, por ejemplo, escucho a muchas personas que dicen, ¡ay, el matrimonio! Esas frases, ¿no? Al que no lo mata lo desfigura. Pero, hombre, si vos amas lo que haces, no puede suceder eso. Al contrario, te hace feliz. Te llena, te colma. Porque eso es lo que elegiste después de autoconocerte. Si no, vas a vivir aburrido en todas las vocaciones, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, médicos y conocemos otros médicos y enfermeras que son aburridísimos, porque no es lo que querían. Conocemos sacerdotes y religiosas
pues aburridos y lejos de la gente y peleando con todo el mundo. Como que por ahí no fue. Sí, entonces la idea es que cuando yo me conozco puedo decidir bien. Por eso te invito a ti a conocerte. Haz silencio. Haz un día de silencio para conocerte. Para preguntarte cosas muy interesantes. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Cómo reacciono a ciertas cosas? Eso es interesante preguntarme y hacérmelo consciente. Si no, la imagen que yo proyecto en el espejo con la imagen que tengo de mí mismo va a ser totalmente diferente. ¿Algo más que agregar, Jairo? Bien, algo que compartíamos con usted, ¿no? Decíamos que a veces nuestra cultura nariñense es temerosa a expresar sus sentimientos, ¿no? Somos temerosos a expresar nuestro enojo, nuestra ira, y cierto que hay veces que cuando uno está enojado, cuando uno está irado, corre el riesgo de herir a otras personas. Sin embargo, es bueno también manifestar nuestros sentimientos con sencillez, con honestidad, porque si no nos manifestamos tan bien, muchas veces caemos en el error de que no nos conocemos, nos frustramos, nos encerramos y no somos capaces también de mostrar quiénes somos. Entonces caemos también en que las personas nos idealicen, piensen que uno es así. Cuando tienen una imagen negativa de uno, se estrella la gente, se cae de esa nube en la que nos habían llevado, y entonces se trata de descubrir un poco que también somos nuestro carácter, nuestro genio. A veces no puede ser bueno, pero lo podemos siempre, conociéndolo, mejorar y de esa manera forjar un buen proyecto de vida. Muy bien, seminarista y padre William, hemos llegado también a una parte importante que se llama misionando, y recordamos que esta partecita tiene a la vez 3 temitas importantes que nos van a ayudar para que nuestra catequesis sea pues mayormente efectiva. Está para recordar, para aprender y para hacer. Entonces, bueno, para recordar, existen algunas preguntas que podemos hacernos para guiarnos más fácilmente hacia el camino de autoconocimiento, como por ejemplo la siguiente. Si los invitamos a ustedes que nos ven a través de estos medios para que apunten un cuadernito a estas preguntas y se las responda a sí mismo, para usted mismo las escriba, y para que usted mismo las conteste. No tiene que mostrárselas a nadie, no tiene que presentárselas a su catequista, no tiene que presentárselas a su familia. Es usted, es una respuesta que usted la va a dar muy seriamente, muy conscientemente y muy propia, con toda la verdad y con todo lo que esto conlleve, pero es para usted. Usted responde y usted mismo se contesta. ¿Cómo te sientes con respecto a tu pasado? Pregunta importante. Uno tiene que tener muy claro la relación que tiene con su pasado, si ese pasado te afecta, no te afecta, si te hace feliz, si te coloca triste, pero debes de responderlo tú. ¿Cómo te sientes con tu pasado? Segunda, ¿cómo te sientes con tu presente? Hoy, en este mismo momento, ¿cómo miras tú tu vida en este preciso instante? ¿Cuáles son las cualidades que más te gustan de ti mismo, obviamente? ¿Qué es lo que más te gusta de ti? ¿Que eres alto, que eres fuerte, que eres bonita? Bueno, qué sé yo. Siguiente pregunta. ¿Cómo te sientes junto a las personas que tienes a tu alrededor? Tu familia, tus amigos, las personas que están cerca de ti. ¿Cómo sueles reaccionar ante el estrés? Si reaccionas llorando, si reaccionas enfurecido, si reaccionas con ansiedad. Bueno, ¿cuál es tu reacción ante el estrés? ¿Cuáles son las cosas que más te decepcionan? Bien sabemos que hay un momento en la vida de todos los jóvenes que sufren algún tipo de situación. Un problema con el novio, con la novia, un problema con la familia, malestar tal vez por notas académicas. Bueno, ¿qué es lo que más te decepcionan a ti? ¿En qué cosas sientes que deberías mejorar? Todos sabemos las cosas en las que tenemos grandes cualidades, como también en las que tenemos grandes defectos. ¿Cuáles son esas cosas que tú sabes, que tú sientes y que tú tienes la certeza y de lo que tú deberías de mejorar? ¿Cuáles son las cosas que realmente te gustan y te motivan? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuál es lo que o qué es precisamente lo que tú te gusta hacer, lo que a ti te gusta hacer, lo que verdaderamente te motiva, lo que verdaderamente te llama la atención? Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que esperas de tu futuro? Esa relación de ti mismo
para unos años realizarla? ¿Qué es lo que tú esperas de ti mismo en un futuro? Siguiente pregunta. ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida? Imagina un ratico. Estás solo, estás sola, con tu hojita, escribiendo esas respuestas, y a ti, ¿cómo te gustaría que fuera tu vida en este preciso momento? Y última pregunta. ¿Qué podría hacer o cambiar para que mi vida actual se asemejara de forma realista a aquello que me gustaría vivir? Es decir, ¿qué puedo hacer yo para caminar hacia ese ideal que yo tengo de mí mismo en un futuro? Estas preguntas, como te decía anteriormente, son preguntas para ti. Respóndelas con la mayor seriedad, con la mayor entrega, como lo decía el Padre William, en esos desiertos que son tan fundamentales para encontrarnos con nosotros mismos. Los invitamos ahora a esta siguiente parte que se llama Aprender. Vamos a aprender la salve, vamos a mirar este video a continuación. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, después de haber visto este video, los invitamos para que podamos realizar la tercera parte, para hacer. ¿Y qué nos propone en esta catequesis la Comisión Diocesana de Catequesis? Dice, realizar un dibujo de mí mismo, donde coloco al lado derecho mis cualidades y al lado izquierdo mis defectos, y en el centro cuáles son las cosas que a mí me gustaría cambiar. Entonces hacemos el dibujo de mí mismo, como tú lo quieras hacer, no tiene que ser pues perfecto, tú te vas a dibujar como tú quieras. Al lado derecho vas a colocar tus cualidades, al lado izquierdo tus defectos, y en el centro las cosas que a ti te gustarían cambiar. Bueno, Padre William, así hemos llegado pues al final de ese tercer programa de Mi Casa, Mi Mejor Catequesis. ¿Cuál sería el mensaje general, grande, para todos estos jóvenes que nos están escuchando, que nos están viendo, que tal vez los padres de familia también, para todas las personas que nos ven, el mensaje final para terminar este tercer programa? Bueno, yo creo que el mensaje es claro en estas tres catequesis. Cuando me conozco, soy feliz. Y quiero que se graben ustedes muy bien esta frase con la que iniciábamos este programa. Antes de decirle a alguien te quiero, tenemos que saber decirnos me quiero. Nosotros somos muy buenos para decirle al otro te quiero, te amo, pero para nosotros mismos. Miren que los jueces más implacables para con nosotros mismos somos nosotros. No nos perdonamos. Es que yo la embarré, es que yo no era de hacer eso, es que... Pero, hombre, perdónate. Y para adelante, pues ya te equivocaste, bueno, no me voy a volver a equivocar y para adelante. Entonces, yo creo que antes de decirle a otro te quiero, aprende a decirte a ti mismo te quiero o me quiero. Creo que ese es como el resumen de estas tres catequesis. Bueno, seminarista, para terminar, enviémosle un mensaje también a todos los jóvenes que nos miran, y sobre todo usted, desde su experiencia como joven, que ha tenido que vivir pues todas las situaciones que normalmente viven todos los jóvenes, para que tengan una invitación clara a conocerse, a autoconocerse, y sobre todo una invitación clara a forjarse ellos mismos como grandes personas. Bien, quisiera terminar con esta frase invitándolos a los jóvenes. Dice Mateo 4:1: enseguida el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser puesto a prueba por el diablo. Creo que no temamos a los desiertos, ¿no? A veces los desiertos es cierto que angustian. Hoy en este tiempo de pandemia nos ha tocado vivir este desierto, de estar a veces en las casas, de estar solos. Pero aprovechemos este tiempo para también poder conocernos,
poder saber quiénes somos y desde ahí también poder continuar nuestros proyectos de vida. No temamos esos desiertos, cierto que el silencio, y aquí de pronto quienes hemos experimentado un retiro espiritual, el silencio a veces angustia, ¿no?, y desespera, pero no le temamos también. Sabemos que el silencio a la larga da grandes frutos porque podemos conocernos de una mejor manera. Muy bien, y a todos ustedes, queridos jóvenes, no tengan miedo a sentirse diferentes. A veces nosotros como jóvenes queremos encajar a la fuerza dentro de un grupo social, dentro de este grupo de amigos, porque son muy chéveres, porque son muy extrovertidos, porque esta situación, porque a ellos les gusta tal cosa, tal otra, y a veces nosotros sentimos que eso no nos gusta, pero igual queremos pertenecer a ese grupo dominante. Y no tengas miedo a sentirte diferente, sé tú mismo. No tengas miedo tampoco de apagar el internet, de apagar la bulla, de apagar el equipo de sonido, de apagar todo, de encerrarte a tu cuarto y dedicarte un minutico a ti mismo, de pensar en ti, un momentico. Apaga todo, apaga el internet, apaga celulares, apaga todo por 10 minutos. Esa es la invitación que le hacemos a ti y piensa en ti mismo. Padre, terminemos entonces el programa con la bendición. Sí. Bueno, un saludo a todos los que nos miran, a todos los que nos escuchan. Ojalá que vamos haciendo estas catequesis, no pensemos tanto en el sacramento, pensemos en nosotros, ¿cierto? Pensemos en nosotros. A veces pensamos nosotros en el sacramento, entonces es que yo quiero confirmarme, es que yo quiero hacer la primera comunión, es que yo quiero bautizar a mi hijo. Pero pensemos primero en nosotros, y no es egoísmo, sino pensemos, bueno, cuando yo estoy bien, mi relación con Dios está bien. Y entonces ese sacramento que voy a recibir, lo voy a recibir con toda la fe. ¿Por qué? Porque he experimentado a Dios. Que Dios Todopoderoso nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Dios te ama, Dios te entiende, Dios contigo. Sé paciente. Dios aún no ha terminado su trabajo contigo. La Diócesis de Ipiales y la Comisión de Catequesis presentaron su programa, Mi Casa, Mi Mejor Catequesis.